El sábado pasado se conmemoró, como todos los años, el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer, que marca el comienzo de la campaña Únete de la ONU. Son 16 días de activismo, del 25 de noviembre al 10 de diciembre. Justamente concluyen coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos. Se le conoce comúnmente como Día Naranja, por eso verán pues muchos monumentos, muchos edificios prendidos de color naranja. A nivel global, 736 millones de mujeres, una de cada tres, ha sido víctima de violencia física o sexual al menos una vez en su vida. Para hablar de este tema nos acompaña Ana Katiria Suárez. Ella es doctora en Derechos Humanos, penalista, defensora de género, pero también autora de la obra En Legítima Defensa. Ana, gracias por estar con nosotros. Gracias, Kimberly. Para mí, encantada siempre contigo. Un tema muy doloroso en México. ¿Qué pasa con este país que es uno de los más feminicidas y violentos en contra de la mujer? Pues yo creo que pasan diferentes circunstancias, no solo jurídicas o de impartición de justicia, sino también sociales. Y me parece, y te lo digo a ciencia cierta, porque lo vivo todos los días en la calle, en los ministerios públicos, hablando con las víctimas, hace falta muchísima información respecto a los derechos que tenemos las mujeres. No solo basta con anunciar el día para erradicar la violencia contra las mujeres. Todas las víctimas que tengo oportunidad de representar, ninguna conoce sus derechos. Y eso es... decir, ¿cuánta gente se habrá salvado de un feminicida por un día naranja? Ninguna. No. Ahora, si lo vamos a hacer, pues hay que esparcir la información, porque hasta que yo no tenga información no puedo dejar de tener miedo. ¿A quién? A mi pareja, a la autoridad, a poder denunciar. Yo creo que esta es una mecánica pues que ha sido, yo creo que de todos los años la vida del gobierno mexicano, mantener en la ignominia a la ciudadanía para no saber qué reclamar. Y por otro lado, pues es una afrenta contra quienes señalamos como los agresores o feminicidas, y sobre todo que ven con mucho agrado que las consecuencias por cometer estos delitos pues no son efectivas, eficaces, y bueno, en muchísimas ocasiones ni siquiera llegan a recibir una pena. Entonces, si mi compadre de la casa de al lado somete a su mujer y entonces ya puede tener una esclava y no le pasa nada, pues ¿por qué yo no voy a hacer lo mismo con quien yo considero que está nacida para servirme? ¿Cuáles son los niveles de impunidad en violencia de género? Te puedo decir que mucho más de un 97%. ¿Por qué? Porque del 100% real, supongamos que solo entre el 1 y el 2% se denuncia, pero de ese 1 o 2% que solo se denuncia, es decir, que lo que conocemos la ciudadanía, y que se convirtiera ese 1 o 2% en un 100%, solamente el 1% llegan a sentencias que resguardan o restituyen los derechos violentados de las mujeres. Porque no hay una continuidad en la investigación inicial, porque se minimiza, porque se sigue normalizando la violencia, porque hay que decirlo como es. Vivimos en un México en donde hay una sociedad que normaliza la violación, en una sociedad que viola y no se sorprende, porque es algo que primero pues siguen en el tema de la víctima provocadora, ¿no? Que es como de 1930, lo más arcaico. ¿Cómo estabas vestida? Sí, ¿para qué sales de noche? Es que te tienes que cuidar, mijita, no bebas, si no te van a violar, te van a desaparecer. Entonces, una sigue saliendo a la calle cuidándonos de que no nos hagan daño, porque cuando se acude al Ministerio Público, y te lo juro, el 90% de los casos, que no es la primera vez que denuncian antes de acudir con nosotras a la fundación, ya han ido a denunciar y les dicen, ya señora, mire, mañana lo va a venir a perdonar, uy, no, es un trámite terrible, va a vivir un infierno. Entonces, revictimizando. Y las incitan a desistirse, porque les da flojera, porque no consideran que sea un tema importante, porque una mujer que vive violencia en su casa, para mí, Ana Katiria, es suficiente para que todas pongamos nuestro cuerpo, nuestra vida y nuestra alma por una que vive violencia familiar, no digo un feminicidio. Y entonces son tantos que las condiciones tanto psicológicas como de capacitación de la autoridad no son suficientes. Se les ha pedido a la Fiscalía por 1000 maneras que nos permitan a la sociedad civil
ayudar a darles terapias de contención a los servidores públicos. No es posible que una sola persona reciba 500 carpetas de investigación al mes y se le obligue o se le exija estar estable psicoemocionalmente para poder recibir la 501, ¿no? Por un lado, no tienen herramientas de trabajo, siguen teniendo que conseguir el papel, cuando sabemos que la Fiscalía de la Ciudad de México es una de las fiscalías, si no es la que más dinero recibe anualmente, más de 1,000 millones de pesos. Entonces, si no hay un presupuesto, si no hay infraestructura... Falta de capacitación. Hay un problema que para mí es problema y es este rollo que traen de capacititis, ¿no? Entonces mandan a todos los servidores públicos a capacitarse, muchos no van, entonces mandan a alguien nada más a firmar, porque tienen muchísima carga de trabajo, porque tienen que reportar tantas carpetas concluidas o estos números ya marcados, ¿no? Y por otro lado, ¿de qué sirve capacitar si no se sensibiliza, si no humanizamos la justicia, si no le transmitimos al servidor público la relevancia que tiene su lugar en esta sociedad? Pero si el Estado mexicano trata a los ministerios públicos, a los peritos, a los primeros respondientes como policías de la ciudad o policías de investigación, los trata como una persona de quinta o al final del triángulo de importancia en el país, pues obviamente nadie va a entregar su vida o el servicio público a la comunidad cuando el propio Estado los lleva hasta la última degradación. No justifico la corrupción, no justifico la lentitud, la normalización y la revictimización que hacen con las víctimas, pero ¿por qué alguien espera que una persona que tiene que amarrar su silla con un gancho y tomar tantas declaraciones y tantas denuncias al día o al mes, entregue su vida como pasión de lo que es el servicio público, cuando ni siquiera es considerada una persona que tenga derecho a cobrar tiempo extra o a tener un espacio digno, limpio? No se tienen que pelear por la papelería. O por la gasolina de los policías, como supimos del caso de la pequeñita Fátima, de 7 años en Tulyehualco, que los policías pues, no pudieron acudir a 400 metros donde sabían que posiblemente estaba la menor, porque nunca tuvieron dinero para cargarle gasolina a la patrulla, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos en materia de tipificar el feminicidio? Porque eso era también un problema bien grave, ¿no? Porque muchos de estos feminicidios eran catalogados o son catalogados como homicidio. Así es, homicidios violentos. Entonces, si hablamos de un homicidio violento contra una mujer, tenemos que hablar de un feminicidio en primera instancia. Evidentemente hay protocolos y estándares que nos ajustan a la literalidad del tipo penal de feminicidio, es decir, tiene ciertos requisitos, pero son no tienes que juntar todas, que haya sufrido violencia con anterioridad, que el cuerpo haya sido hallado en la vía pública, que se ha encontrado con lesiones de tortura física o sexual. En fin, hay ciertas condiciones que establece la ley para que se tipifique un feminicidio. Sin embargo, veo que al día de hoy siguen mañosamente colocando homicidios como si fueran un homicidio por una ráfaga de de un cártel y entonces se murió una mujer. Bueno, puedo entender que eso no sea un feminicidio, ¿no? Sin embargo, la mayoría de los homicidios de las mujeres aquí, en este país, se derivan de la violencia que vivimos todos los días y que cada mujer que llega a su casa en la noche es un milagro. Y aparte, la mayor parte de las víctimas son maltratadas o son asesinadas por alguien conocido, por un familiar, por una pareja, por una expareja. Claro, y además de la intimidad que se vive dentro de las casas, la gente de nuestra comunidad, el vecino, el de enfrente, cuando ve a una mujer que grita pidiendo ayuda, prefiere no hacer nada. ¿Por qué? Porque luego critican a muchas mujeres que durante una defensa en la calle llegara un extraño y trata de frenar que otro sujeto violente a esta mujer, que su pareja la violente, y después la pareja lo defiende. Entonces dice, pues hasta lo defendió, pero es que ¿cómo no quieres que lo defienda? Está dentro de un círculo de violencia. Cuando el señor se vaya, le va a ir peor. Quizá va a ser causal incluso de perder la vida. Entonces yo creo que tenemos que ser mucho más empáticos y compasivos con las personas que tenemos que ayudar a la calle y que no somos ajenos a nadie de nuestra sociedad, sea un niño, una niña, una mujer, una persona de la tercera edad, sobre todo comunidades vulnerables, ¿no? ¿Y cómo hacer entender a la gente de no se lo merecía, no se lo buscó, y no le gusta? No, está atrapada en esa casa, no tiene recursos, no sabe cómo
escapar, no tiene el apoyo de nadie, no le gusta Está estar sola, ahí. porque justamente una de las características de la violencia que ejercen dentro de la casa es aislarlas de la comunidad para que no tengan una red de contención. Y este castigo económico, ¿no? Ah, De bueno. yo te doy, tú eres una mantenida, tú no tienes nada. Así es. Y bueno, yo creo que muchos hombres, y lo digo así, o digamos seres humanos, género masculino, pues ni siquiera consideran el respetar a una mujer porque tengan hijos con ella. La violencia vicaria va creciendo cada vez más con un cinismo apoyado por el Tribunal Superior de Justicia, al menos de la Ciudad de México. El presidente magistrado Rafael Guerra, no sé dónde está, no sé por qué no se pronuncia, cuántas resoluciones de cambio de guardia y custodia poniendo a los niños y a las madres en peligro a manos de sus agresores. No basta con lo que le ocurrió a Abril, que después de una audiencia el esposo la mandó matar sobre el periférico, lo mismo que Kimberly hace 2 años recibió 7 balazos afuera de su casa a las 7 de la mañana. ¿El feminicida está libre? El feminicida ahora está libre porque tuvimos oportunidad de tenerlo en lo que integrábamos este cúmulo de pruebas por diversas violaciones sexuales que había vivido durante su relación, por violencia familiar, y hoy casualmente, y además tiene una investigación en donde ella lo señala como el autor intelectual de este tentativa de feminicidio, y hace unos días el tribunal le concede la libertad porque, pues, por un lado, ya pagó la reparación del daño, cosa que es falso. Y por otro lado, pues, no hay nada que sustente que él es un peligro para la víctima o la sociedad, y lo acaban de dejar en libertad. Hoy otra vez Kimberly no sale de su casa, hoy otra vez se tiene que suplicar y mendigar a las autoridades que le pongan protección, porque ya le habían quitado la protección, porque ya salió el señor. Y le digo a la fiscal de feminicidios de la Ciudad de México, ¿qué parte no saben integrar la red de vínculos? Tiene 2 años que ocurrió este terrible delito y que el universo le permitió a Kimberly estar viva el día de hoy, y siguen sin poder judicializar y llevar a un tribunal una tentativa de feminicidio. 7 balazos. No estamos hablando de que la ahorcó y bueno, ya nadie le cree. 7 balazos que yo vi con mis propios ojos, que tuve oportunidad de acompañarla en cada paso, en cada audiencia, y ahora que revirtieron la resolución no están acreditadas las violaciones sexuales, con afectación psicoemocional, con lesiones físicas. Ahora descubren, es muy fácil acercarse a los jueces y magistrados de primera instancia y magistrados que corresponden a la segunda instancia en un tema de corrupción. Entonces, ahora pues el sujeto está en la calle, y si lo intentó una vez, ¿por qué no lo va a intentar 2? Entonces, a tu pregunta... Y no es la primera vez que lo vemos. No. Que insisten y hasta que lo logran. Hasta que lo logran. Entonces, a tu pregunta de qué falta, pues yo le preguntaría al señor Rafael Guerra por qué le permite esta libertad, esta discrecionalidad tan grande a sus empleados o a los empleados del Estado de colocar nuevamente en un estado de vulnerabilidad y de peligro a las mujeres, ¿no? Y entonces, si es un señor que se trata de un tema político y entonces se vería mal que lo dejaran salir porque a lo mejor se robó X millones de pesos del erario público, no, que no salga. Pero a alguien que está a punto otra vez de matar a otra mujer, pues ¿qué importa? Es una mujer. Es irrelevante la vida de una mujer. Lo vemos hasta en nuestras más altas autoridades, ¿no? Somos las que cuidamos a los viejitos. Un juez hace poco me dijo, en una argumentación jurídica, me dijo, ya, abogada, no estamos en un mercado. Entonces, ese es el criterio del género masculino que atiende la procuración de justicia. Ese es el criterio que utilizan para salvaguardar la seguridad de las mujeres. Es sumamente lamentable porque no solo son los impartidores de justicia, también a nivel social nos hace falta muchísima educación. Estabas hablando de violencia sexual. Es muy difícil que diferentes grupos de personas de a pie crean que puede haber violencia sexual del esposo a la esposa, porque dan por hecho que la esposa ya es el florero que el señor compró. Carranza, porque antes sí, deleznablemente, existía el deber carnal y era un motivo de solicitar el divorcio. Yo ya compré tu cuerpo, ahora tú me tienes que servir cuando yo quiera. Evidentemente, con la lucha feminista se revocó esa posibilidad en materia familiar. Así es, y ahora también hay la violación entre cónyuges. Ojo, los hombres lo único que hacen es
que, como vulgarmente se dice, hacerse ojo de hormiga, porque necesitas un dedo de frente, es decir, poder caminar y hablar al mismo tiempo, o respirar y caminar al mismo tiempo, para darte cuenta que si alguien no quiere tener relaciones sexuales contigo y tú la sometes, pues estás violando, ¿no? Y cuando las mujeres dicen, ¿te negaste? No, pues es mi marido. ¿Y por qué lo hiciste? Pues porque sé que después voy a tener una repercusión mayor, que me ignore 3 semanas, que me deje sin dinero. Entonces, pues, ¿qué hago? ¿Y qué es eso? Violencia psicoemocional. Y por supuesto que es una violación equiparada respecto del mecanismo de violencia. Pero no pueden los hombres seguir pensando que porque es su mujer y se dejó, aunque no se moviera, no es una violación. En el caso de Kimberly en particular, cuando yo escuchaba su historia, le decía, ese día fue violación, ese día fue violación. ¿Cómo? ¿Cómo? Ni siquiera ella misma sabía que era víctima de violación. Y en ese caso están millones de mujeres, Ana. Porque nadie a través de las políticas públicas se atreve a decir las cosas como son, porque vivimos en un país donde todos son apariencias. La madre prefiere esconder al niño atrás de sus faldas con el tío violador enfrente con tal de que no se desestructure la armonía familiar. ¿Qué armonía familiar puede haber cuando un niño tiene miedo? Cuando una mujer no quiere regresar a su casa porque sabe cómo le va a ir. También hay violencia de género entre parejas del mismo sexo y que también le hace muchísima falta a las autoridades tener criterio para identificar que el género no depende de si eres hombre o mujer, sino cuál es el rol que juegas frente a la sociedad. Por ejemplo, feminicidio de una pareja de mujeres que una de ellas, Montserrat, arroja a su pareja por el balcón, pero pues ella le vende uniformes a la policía, entonces pues casualmente nunca tuvo que ir ni a declarar, ¿no? Y con una historia, pues que no sé, algún a lo mejor estudiante de primaria pudiera creer, pero no una autoridad o un abogado. Entonces, el cinismo con el que actúan o se resuelven los casos ofende, revictimiza, y es una burla vivir en una sociedad de violación permitida por todos lados. Y ni hablemos de los feminicidios en la comunidad trans. Bueno, imagínate. Si a una como mujer no nos consideran más que un trozo de carne, porque el feminicidio es la culminación de la objetivización real de una mujer. Yo te uso, te tomo y después te tiro. Entonces te tiro como a esta taza, como a esta mesa. Ahora, un hombre que decide identificarse con un género distinto e incluso hace un procedimiento biológico para poder establecer una identidad de género como mujer, la gente, pero sin criterio, sin inteligencia, sin escrúpulos, sin cerebro, ¿no? Siguen considerando que como quiso cambiar, entonces no es merecedora de los mismos derechos humanos. Hablamos de elementales. Humanos, o sea, otra vez su dedo de frente. Hablamos de humanos. Humanos puede haber de todos los tipos. No hay un ser humano en este planeta Tierra que tenga el derecho de determinar quién sí tiene derecho a vivir una vida libre de violencia y quién no. Quién sí tiene derecho a que se le respeten sus derechos humanos, otra vez para el público masculino y femenino, humanos, y quién no. Y también para la autoridad. Y un factor muy importante es la economía. Te lo digo y te apuesto a que vas a coincidir conmigo. Como abogada, como litigante, como defensora de derechos humanos, he estado al lado de un colega hombre haciendo el mismo trabajo. El que le pagan más a él. Yo más, y de repente digo, oye, ¿cuánto te pago? Ajá, sí. Pues a mí ni la 10ª parte, porque planteé con la misma estructura y te regatean y te atreven a decirte, híjole, abogada, un señor así me dijo, no me gusta que las mujeres me pidan dinero. Te estoy pidiendo dinero, te estoy cobrando por mi trabajo, ¿no? Pero eso es una realidad de la que nadie habla, pero sí es muy importante. Y eso es bien cubrir importante, los monumentos, ¿no? Ana, porque no, la violencia no solo son golpes, no solo son homicidios. Cuéntanos un poco, pero esto sobre todo va dirigido a las mujeres que nos están viendo. ¿Cuáles son todas estas formas de violencia? Porque hay desde el micromachismo, que casi es imperceptible, hasta los niveles mucho más altos. ¿Cuáles son? Mira, sería muy importante que primero todas las mujeres y hombres, para que sepan cuáles son los delitos que están cometiendo, porque no porque lo sepa ella y él no,
entonces no comete el delito. O sea, Sí, sí, la ignorancia no te justifica. Exacto, el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Entonces, en el capítulo de violencia familiar dentro de los códigos penales de todo el país existen diferentes rubros. Violencia económica, que es este control de te doy tantito, pero luego que me ruegues, pero luego te controlo y te doy, ¿no? O tienes relaciones sexuales conmigo, no te doy dinero, esto, ¿no? Violencia patrimonial, cuando toman tus bienes, ya sea muebles o inmuebles, documentos, cuando lastiman tus pertenencias, que te avientan el celular, que te rompen algo, eso es violencia patrimonial. Violencia sexual, dentro de la violencia familiar, es, bueno, obviamente el incidir a través de diferentes mecánicas para poder tener algún tipo de acercamiento de carácter sexual, ya sea abuso o ya sea una violación. Y también contra los derechos reproductivos. Esto quiere decir el derecho de las mujeres a decidir el espacio entre hijo y hijo, si se tienen hijos o no. Por ejemplo, aunque estén casados, si el señor se quita el condón a la mitad de la relación sexual, es una violación. No les estamos preguntando. Es un hecho y está en la legislación que gente mucho más inteligente que ellos, bueno, algunos legisladores, establecieron a través de muchísimos estudios la afectación que sucede en la psique de las mujeres y por eso es un delito. Ellos no pueden decir si estamos exagerando o no. La ley lo dice y lo tienen que acatar, porque si a ellos los penetraran por el ano a diestra y siniestra, pues no les parecería, ¿verdad? Micromachismos. Micromachismos. Déjalo, mi vida. Mira, está una persona, porque lo escuché, pidiendo un taxi, ¿no? Oiga, le está explicando, y llega el señor y sin decir más le dice, sí, mira, lo que estamos pidiendo... Ah, caray, no sabía que había diplomados o especialidades de cómo pedir un taxi. ¿Por qué Porque forma de tú pedir no el sabes taxi? pedir un taxi. Exacto, Y yo sí. tengo que venir yo. O, por ejemplo, en nuestra actividad profesional, muchas veces yo estoy hablando con una autoridad masculina y tengo a un colaborador mío, un pasante, un chico que está aprendiendo y solamente se dirigen a él. Les molesta hablar con mujeres. Eso pasa mucho en los bienes inmuebles también. Cuando vas a comprar algo, se dirigen al Claro. hombre porque dan por hecho que él es el que va a Hasta para comprar. pedir algo de tomar en un restaurante, unos tacos. Por ejemplo, una cosa que es difícil de identificar y pasa muy seguido es lo que le llamamos el gaslighting o gas de luz. Es esta constante maquinación de argumentos para hacerte sentir que estás loca, que tú eres la culpable del pleito, que eres una exagerada, que las cosas no ocurrieron así. Y evidentemente, es tan común, ¿eh? Pues es que, ¿cómo no? O sea, si nadie conoce que no estás loca, si toda la vida hemos escuchado en el mundo entero, hasta por Freud, que somos unas histéricas, claro. ¿no? Que exageramos en todo, ¿por qué no le van a dar herramientas a estos culpables en lugar de asumir una responsabilidad emocional de mandarle la culpa a estas mujeres y entonces siempre se empiezan a sentir como más chiquitas, como Dudosas. los errores, siempre cometo errores y esa es la afectación en la psique. Ojo, no porque no tengan un solo golpe, no quiere decir que no estén tan afectadas como la que llega con una puñalada en el estómago. Destruida, puedes quedar destruida con la Para violencia toda tu vida. psicológica. Y además hay una investigadora en la UNAM, que ahorita se me acaba de ir su nombre, que desde hace muchísimos años está estudiando que la violencia psicoemocional deja cicatrices neuronales. Entonces no se trata otra vez de lo que ellos consideren o de lo que la autoridad, quien está integrando una investigación o un juez, considere si le parece grave o no, porque a lo mejor el señor viene de hacer lo mismo en su casa. Como si lo educaron. Sí, no nos importa. No, por mí que bueno, ya mejor me callo. Y eso es lo que pasa, ¿no? Se siguen minimizando este tipo de dolores, de consecuencias lesivas y lascivas en ambos aspectos para la vida de una mujer. Normalizado, totalmente normalizado, aplaudido y apapachado. Casi se nos va a acabar el tiempo. No me quiero ir sin hablar contigo de un tema que ha sido muy mediático, que es Andrés Roemer, que está en Israel, que ya estaba tras las rejas, comienza este conflicto con Palestina y que hoy por hoy, si se ven las redes de Andrés Roemer, se habla de justicia para Andrés Roemer y se está evidenciando ciertas cosas de las víctimas. ¿Qué ha pasado con este
caso tan escandaloso. Y hablamos de este no porque sea más importante, sino porque ha tenido mucha cobertura mediática. Claro, y además los casos emblemáticos y en apoyo a lo que dices, no quiere decir que los otros sean menos graves, sino que nos permiten reflejar respecto de un caso que se vuelve mediático. Botón de muestra. Otras circunstancias. Ah, mira, se puede hacer así. Y vi con mucho asco a uno de los hijos de Andrés Roemer en una entrevista, pues cómo iban a ir en contra de las víctimas que se atrevieron a hacer esos señalamientos en contra de su padre. En lo personal tuve oportunidad de seguir la investigación al menos de 5 víctimas de dicho sujeto en el despacho y en la fundación, y te puedo decir que es la misma mecánica de hechos, es el mismo modus operandi, y en lo que respecta a mi persona, a mí me consta con mis propios ojos, porque yo lo vi y lo viví, cuál es la mecánica de abuso y violación de este sujeto. Entonces, aprovecharse de la ilusión de una niña que quiere estudiar ciencias en estas que se hacían en Puebla. La Ciudad de las Ideas. La Ciudad de las Ideas, y entonces ahí las conquistaba y vente para acá. Y claro, para cualquier niña que va a estudiar algo de ciencias o algo, a escribir un libro o algo, y Andrés Roemer las invita a su casa para hablar del proyecto, pues claro que es un honor, ¿no? Cuando crees que ese hombre tiene intenciones laborales, porque seguimos con el miedo de incluso hasta aceptar un café con un cliente o con alguien de autoridad, porque bueno, como supimos en el libro que comentaste, en Legítima Defensa, que tuve oportunidad de escribir, el expresidente del tribunal, Edgar Elías Azar, como en este abuso de autoridad, me mete la mano entre las piernas a preguntarme, antes de resolver la lucha para defender a una mujer, qué opinaba de ser la novia del presidente del tribunal. Entonces, una es entrenada, ¿no?, a reaccionar con cierta inteligencia emocional, porque pues es un mundo de hombres. Las muchachitas tan jóvenes. Exacto. Que no ven aquí también muchachitas hermosas que vienen a visitarme? Yo te vengo a visitar a ti, o sea, tú recibes un honorario, eres un servidor público, ¿qué parte no entiendes? Dejemos de ver a los jueces, magistrados, al presidente como si fueran omnipotentes. Es un trabajo como el del arquitecto, como el del barrendero, como el tuyo, como el mío, como el de cualquiera. Y uno tiene que respetar a quien merece el respeto, no a cuál es el nivel que tiene en una empresa. Y si quieres, para cerrar, también comento, cuando tengan miedo, cuando no sepan cómo iniciar una denuncia, si no quieren involucrarse en un proceso penal, porque también se vale, nosotros no podemos exigirle a las víctimas hasta dónde luchan o hasta dónde llegan. Si parte de su lucha es señalar al agresor, que lo hagan, porque ellos son los que tienen que sentir vergüenza en las calles, que si tú estás al lado de un amigo que viste que lastimó o le gritó a una compañera tuya o a su pareja, señálalo. No seas parte de esa omisión que implica la aceptación, el señalamiento público, la vergüenza pública. Vivimos en un país donde a la víctima violada da asco. Es que ya está violada, ya la violaron. Pero ¿y el violador? Sale por la calle y entonces tiene al hijo, sí, y Andrés el silencio Roemer, criminal, ¿no? Sintiéndose víctima de todo esto. Él es el que tiene que sentir vergüenza. El que le grita a su mujer tiene que sentir vergüenza. El que lastima a sus hijos tiene que sentir vergüenza. Vamos a hablar mucho más de este tema. Esperamos tenerte muy pronto. Gracias por haber estado hasta con hablo nosotros. rápido para decirte todo lo que te quiero decir. Tenemos más programas y lo vamos a hacer. Te agradezco mucho. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos la semana que entra.